En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes, un espacio donde cada historia, cada experiencia y cada desafío nos recuerda que educar también significa aprender a mirar al otro, comprender sus necesidades y construir oportunidades para todos. Hoy queremos hablar de inclusión educativa, pero desde un lugar muy concreto, pasar de lo que está escrito a lo que realmente sucede en la práctica. Porque hablar de inclusión en documentos, leyes, proyectos y políticas es importante, pero la verdadera inclusión comienza cuando ese compromiso llega al aula, cuando transforma las estrategias del docente, cuando cambia la manera de acompañar a un estudiante y cuando una diferencia deja de ser vista como una dificultad para convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Hoy nos acompaña María Lorena Espinosa para conversar sobre el trabajo del Departamento de Apoyo a la Inclusión y sobre ese desafío fundamental, llevar la inclusión de la letra a la práctica educativa. María Lorena, bienvenida a Aprendiendo de Valientes. Qué alegría tenerla nuevamente con nosotros. Bueno, para mí es un gusto también volverte a ver y compartir contigo este panel que, es, como siempre digo, es importante, estos contenidos para la sociedad. Así que es un placer, Rafa, estar contigo acá. Lore, me quiero solidarizar con la gente de Colombia, hermanos nuestros, por el terremoto que acaban de pasar. Mi solidaridad totalmente con ustedes, con los hermanos colombianos, y esperemos que salgan adelante y que este fenómeno natural pare con la voluntad de Dios, y ya no sigan pasando estos sustos los países hermanos. ¿Usted quiere darle un mensaje? Sí, yo también quiero darle un mensaje a tanto a Venezuela como a Colombia. Sé que están pasando momentos difíciles en este instante, ahora con el terremoto, y de verdad como país creo que debemos de tener también esa empatía y solidaridad, y las familias son muchas las que están sufriendo. Ahí a mis grandes amistades que también tengo en ese país le envío también mi acompañamiento, mi todo lo que tiene que ver esa fraternidad que debemos de tener entre hermanos. Así que a todos esos colombianos, pues a salir adelante, a salir desde esa resiliencia y volver a levantarse como país y como sociedad. Vamos a entrar al bloque 1. ¿Qué significa realmente incluir? Cuando hablamos de inclusión educativa, muchas veces pensamos únicamente en estudiantes con discapacidad. ¿Qué significa realmente hablar de inclusión dentro de una comunidad educativa? Bueno, hablar de inclusión significa tener a todo el grupo, y creo que me voy a salir un poco ya de esta temática que siempre la abordamos, que tienen que ser solo las personas con necesidades educativas. Yo creo que deben de ser todas las personas, todos nos debemos sentirnos incluidos en un grupo, sentirnos parte de un todo, de ser partícipes. No todos somos seres humanos con las mismas fortalezas, tenemos debilidades, pero debemos ser parte de un grupo. Entonces de eso se trata la comunidad educativa. Se trata de unirnos para que nosotros tengamos esos objetivos que queremos, formarnos para la vida, y desde una atención temprana, desde una adolescencia, y llevar a que esa persona se convierta lógicamente en un gran profesional, en un gran padre, y bueno, pues todo lo que nosotros queremos desde la educación. Entonces para mí la inclusión ya es un todo, no solamente es un grupo pequeño, debe de ser que todos tengan ese sentido de pertenencia para que puedan sentirse felices en los espacios donde ellos están, donde se desenvuelven. Desde los maestros deben de sentir también esa inclusión como tal. O sea, ese es como mi pensamiento actual sobre lo que hablamos de la inclusión. ¿Cuál es la diferencia entre integrar a un estudiante dentro de una institución y lograr que verdaderamente se sienta incluido? Bueno, integrar, como digo yo, es fácil, ¿no? Es estar en un grupo donde tú colocas a una persona, y eso es todo. Es como que yo voy a un aula nueva y toca compartir porque yo soy un estudiante nuevo y tengo que integrarme a un grupo de personas que recién voy a conocer. Pero no en sí es una
inclusión que tiene otro tipo de componentes. Entonces, yo me integro a grupos, pero iniciar comunidad, iniciar comunicación tiene que ir después con el tiempo, porque no es tampoco tan sencillo, ¿no? Entonces, integrar es ser parte, pero no todavía un todo desde tus emociones, desde lo que compartes socialmente con los grupos. Lore, desde el trabajo del Departamento de Apoyo a la Inclusión, ¿cuáles son las principales necesidades que encuentran actualmente en las instituciones educativas? Sabes que ese es un buen punto ahora, pues para que también la gente pueda, los que nos escuche y nos ve, hay un acuerdo expedido que es el 0044-A del 20 de mayo de este año 2026, en donde ya se menciona al Departamento de Inclusión Educativa y a los docentes de apoyo a la inclusión, porque ahí los tienen separados, ¿no? Primero debe existir un departamento de inclusión educativa y de ahí, por supuesto, tiene que estar compuesto de ¿quiénes? De docentes de apoyo a la inclusión que tengan pues la pedagogía, la experiencia en la intervención de chicos con necesidades educativas para dar acompañamiento a las familias, dar el soporte también a los departamentos que están dentro de una unidad educativa. Entonces, esto es muy importante que la gente conozca desde una normativa, como el tema lo decían, primero hablamos desde una letra, desde la norma, y después desde la práctica, incorporar tiene que ser en este año, porque esto ya se menciona, Rafaela, desde el 2023. Entonces ya se habló de que iban a existir y recién mayo 2026 es donde ya debe estar incorporado, porque no tienen, los acuerdos se emiten y tienen un plazo para poder ya empezar a instalarse. O sea que los colegios ya deben de tener esas propuestas, esos proyectos de cómo van a ser sus departamentos dependiendo de la metodología y misión y visión de una unidad educativa. Lore, ¿qué tan importante es comprender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo? Y eso es importantísimo. Ajá. Porque no solamente los estudiantes, nosotros también como adultos aprendemos a un ritmo diferente que otros. Correcto. Y no todos somos iguales. Uh-huh. Unos tenemos ciertas capacidades, otros tienen otras capacidades. Entonces sí me gustaría que le explique a la audiencia qué tan importante es comprender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Ajá. Ni al mismo ritmo. Sabes que ahí sí voy a hablar de un término que se llama neurodiversidad. Somos neurodiversos. Cada uno neurotípicos tiene... Ajá, también se habla de la palabra. Mira, tenemos 3 palabras: neurodivergentes, neurotípicos, neurodiversidad, que son también términos que están también acoplados dentro de acuerdos y modelos instructivos y directrices. Pero lo fundamental y lo que tú mencionas es también aprender a diferenciar que no todos aprendemos de la misma forma, porque tenemos estilos, ojo, que es lo que yo siempre digo también. Identifiquen cuál es ese estilo que tú tienes para poder aprender. Y ahí cometemos muchos errores dentro del sistema de educación. ¿Por qué? Porque el modelo de educación de las escuelas a veces es un modelo constructivista, que en realidad deseamos que el estudiante construya su propio aprendizaje, pero siempre va a tener una característica especial. Como tú dices, no es igual. Unos son visuales, auditivos, otros son kinestésicos, otros tienen combinación, otros aprenden escuchando. O sea, hay diferentes estilos. Entonces, si no partimos de una base, como digo yo, de cuál es tu forma de aprender, en el periodo escolar va a haber ¿qué cosa? Debilidades en la forma como el tutor de aula va a enseñar, porque no está llegando con el aprendizaje al chico, a los chicos que son diferentes en el estilo de aprender. Entonces, ahí vienen las diferentes barreras, ¿no? Los maestros que dicen no se para, se levanta, pero es que también uno no identifica que a veces el chico tiene una forma diferente y no respetamos también eso. Entonces, queremos hacerlo todo desde una mirada lineal, restringida, pero no vamos a
no vamos más allá a ver cómo aprende ese pequeño y a tener paciencia. Así lo digo directamente, Rafaela, porque creo que lo que ya no hay es la gran paciencia. Lore, podríamos decir que una educación verdaderamente inclusiva no consiste en hacer que todos encajen en un mismo modelo, sino en transformar el modelo para que todos puedan participar. Claro que sí, y eso es también otro punto muy interesante. La educación tiene que ser transformadora. Nosotros que estamos en un sistema de educación o de rehabilitación, nos tenemos que acoplar a quienes, a nuestros grupos de población que son niños, adolescentes, y nosotros tenemos que ir, como decir, estructurando correctamente el modelo para que ese modelo encaje en que en la filosofía de una institución educativa, que encaje en una filosofía también de objetivo que el padre tiene, porque los padres también tienen sus objetivos y nadie se los comparte. Entonces también ellos son parte de una comunidad y ellos están alejados de la comunidad. Entonces también ahí hay que estar, como digo yo, muy abiertos y flexibles también a poder trabajar en comunidad. Vamos a entrar al bloque 2, que es del papel a la realidad. Tenemos normativas, protocolos, políticas y programas que hablan de inclusión. ¿Qué ocurre cuando todo eso llega al aula? Oh, que se me vuelven locos. A ver, voy a hablar desde mi experiencia como asesora. Cuando ya llegan los acuerdos, todo lo que se coloca en la página de Ministerio de Educación como directrices, lineamientos, instructivos, modelos, esas cosas y los nuevos cambios que se hacen en las reinserciones que tenemos ahora dentro de materias. La primera reacción, en este caso del educador o del colegio, es ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empiezan a hacerse preguntas, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces tienes que tú estar, como digo yo, el educador, el sistema educativo, la unidad educativa, tiene que tener toda una comisión para prepararse. ¿Para qué? Para que puedan trabajar como lo dice un manual, por ejemplo, de convivencia, en donde cada departamento aporta desde su rol, ¿verdad? Desde su rol para construir un programa educativo institucional. Entonces ahí sí es difícil, porque cada vez que se incorporan acuerdos mueven como tal los proyectos educativos, pero eso hay que hacerlo, porque como digo yo, si se lo está normando y lo están incorporando, que yo lo veo favorable, a lo menos en este acuerdo 0044 es muy favorable, pero tal vez otras personas lo toman Lore, como muy duro. ¿Dónde está la mayor brecha entre lo que dice la normativa y lo que realmente puede aplicar un docente en su jornada diaria? El conocimiento. ¿Sabes cuál es la mayor brecha? El conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando emiten esto y no son preparados los docentes, en este caso al modelo o al acuerdo, Rafa, ya, porque tienen que prepararse. Entonces, ¿qué número de acuerdo es para que la gente sepa? Perdón, 0044-A, que está expedido 20 de mayo del 2026. Ya para que la gente sepa, sí es importante que lo digamos también para que lo puedan leer, porque esos son documentos que están también dentro de la plataforma y ministerio, y es importante que empecemos leyendo esas cosas. Pero si hay una brecha, y ahí viene la brecha, el conocimiento. Entonces, cuando el colegio no entrega el conocimiento a sus educadores, adivina, hay una debilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le estoy entregando los instrumentos o las herramientas desde una normativa. ¿Y qué papel cumple el Departamento de Apoyo a la Inclusión para acompañar al docente y no simplemente señalarle lo que debe hacer? Mira, ese departamento es fundamental y gracias a Dios, como digo yo, está en este momento en esta nueva política, porque se alinea, se tiene que alinear, se tiene que articular con las gestiones del departamento del DECE, pero ellos son los que se van a encargar de ¿qué? De la intervención en aulas de apoyo, como les llaman, o como se llama también DIE, que es Departamento de Inclusión Educativa, con sus docentes de apoyo a la inclusión. Entonces, ellos se encargan de detectar, de identificar, de intervenir, de verificar y trabajar de la mano ¿con quién? Con DECE, para que ellos puedan tener
la flexibilidad curricular que requieren estos chicos, estos adolescentes, en el transcurso de su vida escolar. Entonces me parece fenomenal y eso ya esperemos que ya lo tengan incorporado, porque a veces, Rafaela, los acuerdos se expiden pero se olvidan las instituciones que eso ya tiene que estar y no lo piensan. Entonces ahí es donde viene la falla de la inclusión. Lore, muchas veces se habla de adaptaciones curriculares. ¿Cómo se puede lograr que estas adaptaciones respondan realmente a las necesidades del estudiante y no se conviertan simplemente en un requisito administrativo? Ajá, bueno, también, correcto. A veces es simplemente el llenar un plan microcurricular con la adaptación del niño y sugerida por el equipo y se quedó en la letra. No, cuando se van a la práctica, que ya es dentro del salón, se dan cuenta que efectivamente el niño no aprende por la destreza que tienes distribuida en una planificación. Y tú llegas a decir, bueno, no, me estoy equivocando. Entonces, ahí es donde viene el principio de las propias adaptaciones, es la flexibilización. Y ahí tienes que hacer ajustes que sean razonables. Y a veces el propio educador o la propia parte administrativa, ¿qué es lo que hace? Exigir la perfección cuando no puedes, porque tienes a un niño con una mente diferente, donde capto diferente la información, y ahí quieren cumplir con la norma, pero no cumplir con la calidad educativa del niño. ¿Qué tendría que cambiar en nuestras instituciones educativas para que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una práctica cotidiana? ¿Qué debería de cambiar? Bueno, primero el deseo de que tengamos claro, al sistema público, pues ellos le abren la puerta a todos, pero el sistema privado, lo primero que ponen es la parte comercial. Entonces, cuando el sistema privado pone en primera instancia su parte comercial y en segunda la parte humana, ya se perdió todo. Entonces, ahí tú tienes que tener claro, como empresa educativa, qué es lo que tú quieres, distinguirte desde una trayectoria que permanezca en el tiempo, o ser un colegio más en donde yo tengo chicos que pasan y me interesa nada más el número o el dato que pueda existir porque necesito el ingreso del dinero. Entonces no puede pasar eso. O sea, tienen que tener también claro y ser observados también en ese sentido de cuáles son los objetivos, ¿no?, de los que se plantean en la actualidad. Lore, vamos a entrar al bloque 3, el docente frente al desafío de la inclusión. Sí. Un docente puede tener toda la voluntad del mundo, pero también puede sentirse desbordado cuando tiene en su aula estudiantes con diferentes necesidades. ¿Cómo se acompaña el maestro en esa realidad? Sí se desbordan. ¿Cómo no se va a desbordar, Rafaela, si tienes 27 o 30 o 35 o 45 estudiantes? O sea, eso es algo que para cualquier ser humano es una presión enorme de estrés y una carga de ansiedad. Y a eso agrégale el cumplimiento de las horas laborables que tienen que tener, más el sistema público que le agregaron el día sábado también como carga horaria. Entonces, hay que pensar también en ese educador. Nosotros no podemos ser inhumanos, no podemos ser tampoco, hay que ayudarlos y también prepararlos y darles paz y trabajar. ¿Sabes qué también, Rafaela? Los docentes también tienen que ser preparados dentro de talleres emocionales, en donde ellos también trabajen sus emociones, en donde ellos puedan sacar tal vez sus frustraciones, porque todo maestro, y lo sé, y lo digo aquí, tiene frustraciones cuando sus chicos no avanzan. ¿Qué herramientas o estrategias considera fundamentales para que un docente pueda construir un aula más inclusiva? ¿Qué herramientas? Bueno, primero tener, como dije yo, el conocimiento específico de las necesidades educativas que voy a abordar, ¿ya? Todo lo que tenga que ver, la palabra que diga estrategia, esa es la palabra clave para el éxito de la inclusión educativa. Todo lo que es estrategias en las necesidades de cada trastorno neurodivergente va a servir, porque los maestros lo que necesitan es no tipificar un trastorno, necesitan que
abordar la necesidad educativa en el aula. Y para esto yo tengo que prepararme con herramientas desde la parte práctica, desde el tocar hasta llevarlo a un libro, porque también no todo se aterriza a un libro. Entonces también hay diferentes formas de estrategias y herramientas. ¿Qué importancia tiene la capacitación permanente de los docentes? La importancia es, pues, si yo tengo maestros que yo estoy formando, imagínate la calidad del colegio. Ahí me va a dar hasta gusto llevar a mi hijo o también hasta derivar y ahí, allá. Lore, ¿cómo evitar que un diagnóstico o una condición determinada termine definiendo las expectativas que tenemos sobre un estudiante? ¿Cómo? A ver, repíteme. ¿Cómo podemos evitar que un diagnóstico o una condición determinada termine definiendo las expectativas que tenemos sobre un estudiante? Lo que pasa es que el maestro en la actualidad tiene mucho temor cuando te llevan y te dicen, el niño, por ejemplo, pasa mucho en el autismo, en el diagnóstico, es autista, y el mismo término los asusta. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos trastornos que asustan mucho en la educación, en la área temprana sobre todo, ¿no? Y la de colegio es el autismo y el TDAH. Ya, entonces, esos trastornos creo que trastocan también a los maestros, porque no saben cómo intervenir, porque no tienen el también creo que el conocimiento. síndrome de Down también. El síndrome de Down. Y sabes también qué problemáticas en los adolescentes. Todo lo que tenga que ver con el cutting, ya, el problema de depresión, que ocurre mucho en los adolescentes, con todas esas partes que hemos visto actualmente también con Pero las para peleas. eso tiene que tener, estar preparados los maestros. Por eso, y no tanto los maestros. ¿Sabes quiénes tienen que estar preparados? Los DIE y los DESE, porque ellos son los departamentos que tienen al equipo multidisciplinario que detecta, porque aquí estamos olvidándonos del mismo acuerdo, que lo tengo aquí en las manos, no sé, para que la gente sepa, también habla de que se tiene que articular con equipo externo. Pero ahí, por ejemplo, aquí hay algo fundamental: cómo lograr que el docente no vea la inclusión como una carga adicional, sino como una oportunidad para mejorar la educación de todos. Es que también depende, ahí Rafaela, mira, depende mucho de la filosofía del colegio y de que el colegio también no sea como yo conozco muchos colegios que son muy exigentes para los docentes. Entonces el docente no dura mucho, se va. Cuando en un colegio los docentes son muy variables, yo digo, ¿qué pasa? Algo está mal en esa misión o esa visión de ese colegio. Entonces yo digo, porque si ellos se van y no están permanentes, algo falla en el colegio. Entonces, si el maestro que está por años es porque indudablemente se siente parte de un equipo y de una comunidad y se sienten comprendidos, pero actualmente los docentes no se sienten comprendidos. No se siente. Entonces, ahí también ellos son seres humanos. Entonces, no les dan las herramientas, no los ayudan. Los departamentos que deberían de ser un DS, un DIE, a veces se quedan en carga administrativa y no van a la parte del campo operativa. Vamos a entrar al bloque 4, familia, escuela y estudiante, una misma rutina. La inclusión no puede depender únicamente de la institución educativa. Así. ¿Qué papel juega la familia en este proceso? Mire, la familia también está contemplada dentro de este acuerdo como un actor más, ¿verdad? Porque ellos también tienen que articularse y tienen que ayudar a los departamentos. Si los departamentos los llaman, los padres no se van a aparecer a finales del año. Eso pasa muchísimo también, déjame decirte. Si a mí me llama el colegio y si yo soy un buen papá, yo voy a enseguida ir. ¿Por qué? Porque me están haciendo un llamado en donde yo tengo que apoyar o tal vez ver qué le pasa a mi hijo. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo se puede construir una comunicación efectiva entre docentes, especialistas y familias para evitar que cada uno trabaje por separado? Yo creo que ahí tenemos que hablar de la inteligencia emocional, porque sabes que hay grandes batallas en esto, Rafaela, de deses con padres, sobre todo los deses, ¿no? Que son, y las autoridades máximas, porque a veces los padres no reconocen también
que tal vez sus estilos o modelos de crianzas no están bien. Entonces, cuando el colegio le hace un llamado, se sienten que están ofendidos, y tampoco no es así, ¿ya? Y empiezan las batallas, las demandas, las denuncias, porque eso es lo que normalmente hace. Pero nadie acepta la problemática, ni el colegio, ni los padres y los equipos externos que cumplen el rol de mediadores, que tiene que ser ese el rol, porque también hay algunos que se van a destruir más, y no se trata de eso, no, sino que tiene que ser el rol de mediador para que la comunidad, para que estos actores estén bien, porque tú como equipo externo también eres parte de este acuerdo. ¿Cuál sería ese mensaje que las familias deberían recibir cuando sienten miedo o incertidumbre frente al proceso educativo de sus hijos? Cuando sienten miedo, que yo recibo a diario personas que desean las consultas, lo primero que me dice es: tengo miedo, parece que mi hijo está siendo acosado, sobre todo en el tema del bullying, no quiere ir a la escuela, por ejemplo. Esos son los mayores temores que tienen los padres. Me dice: doctora, ya no quiere ir a la escuela, entonces algo pasa. Entonces yo lo que normalmente les digo es: acérquese a la escuela, no deje pasar por alto, consulte qué es lo que está sucediendo, y no se quede solo con eso. Busque a alguien que le pueda ayudar externamente también. Entonces, también necesitan involucrarse. Ahí diría también esa parte de involucrarse y no quedarse solamente con que su hijo le están diciendo algo. Lore, finalmente, cuando hablamos de llevar la inclusión de la letra a la práctica educativa, ¿qué significa para usted ese desafío y futuro que quisiera que construyamos para nuestros niños, niñas y adolescentes? He leído tantos documentos, he leído tantas políticas, tengo 23 años haciéndolo, exactamente, que ahora creo que ya me las sé de memoria. Cada que leo un acuerdo nuevo me lo aprendo de memoria, y yo digo, está bien elaborado el acuerdo, ¿no? Pero cuando voy a las escuelas y veo las realidades, sobre todo la oposición, porque es una oposición que a seguir una normativa que no le impone a María Lorena, simplemente lo que trata es hacer que el derecho se cumpla desde un respeto. Ahí lo único que yo les pediría a las instituciones educativas, a los padres de familia y a los equipos externos, que por favor sean personas empáticas, y que la comunicación es lo primero que tiene que primar en esto. O sea, si nosotros no escuchamos con asertividad, nosotros tampoco no vamos a poder ser buenos guiadores en el camino de los futuros niños, niñas y adolescentes o profesionales para la sociedad. Hoy nos quedamos con una idea que va mucho más allá de la educación, porque la inclusión no comienza cuando escribimos una norma, no comienza cuando llenamos un formulario, no comienza cuando colocamos la palabra inclusión, es un proyecto institucional. La inclusión comienza cuando una persona deja de preguntarse si tiene un lugar y empieza a sentir que ese lugar también le pertenece. Para que eso ocurra, necesitamos docentes preparados, familias acompañadas, instituciones comprometidas y sobre todo una sociedad dispuesta a comprender que la diversidad no es una excepción, es parte de quienes somos. María Lorena, gracias por ayudarnos a entender que el verdadero desafío no es solamente hablar de inclusión, sino hacerla realidad, todos los días dentro y fuera del aula. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Aprendiendo de Valientes. Hoy aprendimos que educar para todos requiere mucho más que buenas intenciones. Requiere preparación, empatía, acompañamiento y decisión. Porque cuando conseguimos que un niño, una niña, un adolescente pueda aprender, participar y sentirse parte, no solamente estamos transformando su experiencia educativa, estamos construyendo una sociedad más justa. Nos encontramos en un próximo programa de Aprendiendo de Valientes, donde seguiremos aprendiendo de quienes con sus historias, sus conocimientos y sus compromisos nos demuestran que siempre hay otra manera de mirar, comprender y transformar nuestra realidad. Hasta la próxima, nos vemos, chao, chao. Chao. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.